Hola, me llamo Paula, soy de Valencia, tengo 23 años y ahora estoy viviendo en San Francisco. ¿Que cómo he llegado hasta aquí? Pues yo tampoco lo sé. Estoy a la otra punta del mundo porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y bueno, al final esto es una historia de amor porque el amor te hace hacer cosas increíbles, ¿no? Conocí a DJ en Alemania, en mi Erasmus, y teníamos un grupo de amigos en común. Yo me pelaba las clases en alemán porque no entendía nada y él se pelaba también lo que tenía, pues básicamente para estar juntos y hacer el mono un poco, ¿no? Él es de aquí, de Estados Unidos, y yo pues de Valencia, de España, y ya sabíamos que íbamos a tener que lidiar con distancia. Decidimos probar a ver qué tal. Y nada, durante ese año después de Alemania pues estuvimos visitándonos, yo yendo a Wisconsin, él es de Wisconsin, y él visitándome a Valencia. Iba todo bien, íbamos llevando la distancia bastante ok, hasta que llegó la pandemia. Se cerraron fronteras, no se podía ir a ningún lado, en fin. Y entonces nos pasamos todo 2020 prácticamente separados. Estuvimos escribiendo a la embajada, mucho email sin respuestas, incluso compré un billete en agosto de 2020, claro, y nada, o sea, tuve que cancelarlo, fue bastante duro, pero bueno. Llegó un punto en el año en el que yo ya acepté que no iba a ir a Estados Unidos pronto, ¿no? Y entonces empecé a intentar pues ocupar mi tiempo con cosas que me hacían ilusión, como por ejemplo apuntarme a clases de bajo y de batería, que me encanta. Cuando ver a algún amigo, ¿no? Durante el otoño de 2020 estuve haciendo todo eso hasta que se me ocurrió la idea de que podría ir a estudiar a Estados Unidos con un visado, ¿no? A lo mejor así sí que podría entrar en el país. Me puse a investigar, encontré algo que no se me iba de presupuesto y empecé a hacer papeleos, empecé a enviar emails a la escuela hasta que al final obtuve mi visado y al fin pude ir. Llegué a Wisconsin y por fin pude ver a mi novio después de 11 meses y fue maravilloso. Yo no me lo creía, yo creo que él tampoco. Estábamos juntos físicamente. No todo fue un camino de rosas, porque al fin y al cabo yo me había mudado a un país distinto, con una cultura distinta, un tiempo distinto y unas costumbres distintas, y todo eso pues tuve que ir adaptándome, sin contar con el hecho de que estaba todo en pandemia y nosotros dos no salíamos de nuestro apartamento nunca. O sea, entonces yo estaba en un país extraño, pero metida en un piso todo el tiempo. Era una sensación muy rara porque quería conocer el sitio, quería conocer la ciudad, en este caso Madison, y claro, no había manera, porque también, entre otras cosas, estaba todo nevado, hacía muchísimo frío, pero un frío del copón. Él, al ser de riesgo, pues
no queríamos salir ni siquiera a tomar un café ni a nada. Lo único que hacíamos era dar paseos de vez en cuando. Yo vine de estar a finales de 2020 pues más o menos haciendo cosas fuera de casa, ¿no? Saliendo, viendo a gente, a de repente volver a un estado de cuarentena total. Y claro, eso, la cabecita pues no lo llevo bien. Luego está el tema de los estudios, que yo pensaba que iba a llegar al país y iba a poder hacer clases de forma híbrida, ¿no? Que iba a poder ir al campus de cuando en cuando, y al final fue todo online por el virus. Yo soy una persona a la que le gusta mucho conocer gente nueva, relacionarme y hacer amigos, estar con gente, o sea, yo necesito eso para mi salud mental. Entonces fue muy duro tener que hacer unas clases online, además sobre un tema que yo ya llevo años estudiando, porque mi carrera trata de eso, es producción de vídeo y todo eso, además a un nivel muy bajo, ¿no? Como de principiante. Y claro, yo estaba ahí comiéndome las clases con patatas y haciendo los proyectos como podía, sola, grabándome a mí misma, siendo actriz a la vez que sonidista, o sea, un caos total. Eso a mí me mató cualquier tipo de motivación que yo tenía para hacer los proyectos, ¿no? De clase, así que fue muy complicado. DJ, I'm just recording in here. This is my life now. Fifth step, have your boyfriend ruin your shooting. Want to talk and stuff? You don't sound too good. Pero bueno, también es verdad que poco a poco, a la que el tiempo iba mejorando, es decir, iba haciendo más calor, ya no había tanta nieve, se podía salir sin congelarse uno, ¿no? Pues ya poquito a poquito íbamos saliendo fuera. Además también, con mucha suerte, yo pude ponérmela en abril y mi pareja en marzo. Así que en el momento en el que tuvimos las vacunas, pues pudimos salir a hacer más cosas, ¿no? Ir a algún restaurante, quedar con más gente tal vez. Así que la cosa mejoró un poquito. Con todo esto llegó el verano, acabé el semestre, ya se me quitó todo el estrés de los proyectos y todo. Y íbamos descubriendo la ciudad más, íbamos a sitios. Yo me hice amiga de un par de personas como de mi curso, de mi clase. Y además me hacía mucha ilusión empezar el semestre siguiente, porque ese sí que iba a ser híbrido, ¿no? Pero justo en ese momento en el que yo estaba tan bien, tan zen, nos tuvimos que mudar. Sí, señores, nos mudamos porque DJ encontró un trabajo. ¿Dónde? En la otra punta del país. Claro que sí, pues era una oportunidad muy guay para él y era aquí en San Francisco. Así que bueno, ese verano fue como empieza a hacer maletas, cárgalo todo en un ¿cómo se llama? Un camión de estos de mudanza, ¿no? Y tira, venga a conducir. Nos cruzamos medio país conduciendo. Sus padres nos ayudaron con toda la mudanza. Certified badass out for a night on the town. Ain't it oh exciting the way one can fake their way through life? Hey, but that's neither here nor there. In a way, how could one... Y llegamos en agosto aquí a un piso minúsculo.
tú imagínate el percal. Yo después de haber pasado por un proceso de adaptación tan duro en Madison, Wisconsin, que me había costado unos 6 meses aclimatarme y estar más o menos a gusto, ahora tenía que empezar desde cero, en un estado distinto, en la otra punta del país, con cultura distinta, temperatura distinta, sitios distintos, o sea, todo diferente, ¿no? Y sobre todo sin conocer absolutamente a nadie. Porque si ya mudarse a la ciudad de al lado es estresante, mudarse a la otra punta del país, que además sigue siendo un país que no es el mío, y fue muy duro y sigue siendo duro porque al fin y al cabo solo llevamos aquí unos 3-4 meses, pero bueno, de nuevo empezando las clases y qué ironía, que yo pensaba que iba a poder ir al campus al próximo semestre, pues claro, lógicamente no, he tenido que hacerlo todo online otra vez. Ya he conocido a alguna gente, estoy en grupos de Facebook intentando hacer contactos y me está yendo más o menos bien. O sea, no tengo una vida social de la hostia, pero por algo se empieza. Además voy a solicitar, bueno, estoy en proceso de solicitud de permiso de trabajo para cuando me gradúe ahora nada en diciembre, pues poder tener un trabajo aquí y a lo mejor trabajando, yendo al trabajo, ¿no? Todos los días, haciendo proyectos con gente, igual pues me calmo un poco y estoy un poquito más feliz. También tuve la oportunidad de volver a Valencia una semana y pico en septiembre, cosa que me ayudó mucho a recargar energías, ¿no? De volver a ver a mi gente, de estar en mi tierra, de comer mi comida, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Creo que estoy más cerca de hacer lo que quiero que antes. Y aquí hay mucho trabajo y aquí hay mucho artista, mucho músico, mucha escena musical, así que yo creo que me irá bien. Estoy notando que las cosas van a mejor, que voy por buen camino. Poquet a poquet, como decimos en Valencia. Y nada, mucha paciencia sobre todo, ¿eh? El tiempo pone todo en su sitio. Esa es la historia.